¿Lo pueden ver ustedes? Ya, Sí, ¿se ve bien? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre la psiquiatría clínica en enfermería. Nosotros vamos a estar hablando durante esta hora 15 minutos, y sobre temas que nosotros consideramos importantes en el área de psiquiatría y que nos competen como enfermería, reconocer los puntos generales, conceptos, signos y síntomas, de qué manera se diagnostican, cómo se tratan y también el papel que jugamos nosotros como personal de enfermería al momento de tratar a pacientes, cómo reconocer estos trastornos y de qué manera podemos ayudar nosotros. Mi equipo está conformado por mi compañero Amashal Amado Jesús, su servidora, Cortés Cruz Leslie Marilyn y Rodríguez Castillo Esmeralda. Nosotros nos encontramos cursando el cuarto semestre de la licenciatura en enfermería y este es un trabajo de proyecto final, entonces vamos a hablar sobre los temas previamente dichos. Así que comenzamos primero con el concepto de qué es la psiquiatría. bueno, para empezar vamos a definir qué es la psiquiatría y en nuestra investigación nosotros llegamos a la conclusión y nos gustó mucho en esta definición y dice, la psiquiatría es la especialidad de la medicina que trabaja en el estudio, en la prevención, en el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales basándose en un conocimiento biológico, físico y social. Aquí van a influir muchas cosas para poder tener como que el chequeo de esa consulta en base al paciente, ya que va a ser basado o va a haber muchos estudios los que se le van a tener que realizar a esta persona para que se pueda llegar a un cierto límite de trastorno que puede llegar a presentar. En cuanto a lo que es la psicopatología, vamos a tener que esta se va a centrar en lo que es en el estudio de la conducta normal. Esto tanto en los aspectos que nosotros vamos a describir como en los etiológicos, que estos se van a dar tanto en personas adultas como en niños y adolescentes. En sí se abarcan todas las edades y los diferentes trastornos se van a ir dando de acuerdo a cada edad, donde van a tener a lo mejor un mayor índice que en alguna otra enfermedad. Ahora, entendamos por patología. A lo mejor algunos de ustedes no están muy familiarizados con la terminología, pero patología no es otra cosa más que un proceso de enfermedad. Una enfermedad, estamos cursando por una enfermedad, eso es una patología. Ahora, recordemos que la psiquiatría, al igual que la psicología, son áreas en las cuales la mayoría de las personas tienen muchos tabús sobre estos temas. Entonces vamos a abordarlos de la manera más respetuosa posible para evitar confusiones y que los temas queden más claros. Al final de esta exposición, pues de estos temas va a haber una ronda de preguntas acerca de las que tengan duda. Entonces, si tienen duda, pues vayan anotando sus preguntas que van a ser resueltas al final de estos temas. Continuamos con algunos antecedentes históricos más relevantes sobre la psiquiatría. Tenemos como primer punto que México fue uno de los primeros países en brindar atención a enfermos mentales. Recordemos que México, desde muchos años atrás, ha venido tratando a enfermos mentales a pesar de todos los tabús que ello conlleva. Existieron hospitales, por ejemplo, en el tercer punto nos habla sobre el Hospital de San Hipólito, que fue el primer hospital psiquiátrico y este fue creado en 1560. Durante estos inicios, las personas iban y votaban a sus enfermos mentales en estos hospitales, muchas veces por precisamente lo que mencionaba antes, tabús y por miedo a ser juzgados por la sociedad, por el
¿Qué dirá la vecina si descubre que tengo un hijo con capacidades diferentes o cuestiones de este tipo? Entonces iban y abandonaban a las personas como si fuera un asilo, o le decían coloquialmente un hospital de loquero, cosa que actualmente ya se ha demostrado que pues no debemos seguir teniendo ese tipo de mitos sobre la salud mental y que es muy importante. Punto número 2, las personas con trastornos mentales eran abandonados por su familia, como lo mencioné anteriormente. La enfermería psiquiátrica surge a partir de la necesidad para proporcionar cuidados a estas personas. Como les mencionaba, en la anterioridad iban y abandonaban a estas personas, pues obviamente había necesidad de que estas personas tuvieran cuidados especiales porque no había pues quien cuidara de ellos, y a pesar de esto pues tuvimos la necesidad de adaptar nuestros cuidados hacia estas personas para que también tuvieran pues una vida digna y una mejor calidad de vida. En 1960 se funda el manicomio Castañeda, donde se albergaban alrededor de 60,000 pacientes. Entonces estamos hablando de un número muy grande de personas en un centro muy pequeño. Entonces el hacinamiento de personas era muy grande en estos lugares, y obviamente la higiene, la calidad de vida de estas personas pues no era tan buena. Ramón de la Fuente fue considerado fundador de la psiquiatría moderna en México. Estos antecedentes históricos son los más relevantes en nuestro país, pero a nivel mundial recordemos que muchos tabús, muchos mitos vienen desde la Edad Antigua. Por ejemplo, en Grecia se creía que todas las enfermedades, trastornos mentales y todo ello, eran por castigo divino, por aquellos que se portaban mal o obraban mal, y era un castigo que los dioses le enviaban a las personas para castigarlos de algún modo por sus acciones. Esto siguió aconteciendo hasta la edad del Antiguo Egipto, más o menos, donde ellos ya empezaron a ver las enfermedades de diferente manera. Ellos empezaron a tratar un poco más las enfermedades en un aspecto biológico y a darles atención a sus enfermos de manera un poco más humanitaria, porque ellos sí le temían a las consecuencias o los castigos que sus dioses les podrían imponer aún después de la muerte. Es por ello que ellos fueron unos pioneros en tratar las enfermedades. Además, un punto importante que quiero retomar en el número 6 es que en el hospital en 1970 es cuando se creó el primer servicio abierto de psiquiatría, en el que hasta hoy en día se mantiene como uno de los principales centros de adiestramiento dentro del contexto de la medicina hospitalaria, formando un gran grupo de psiquiatras que, como bien lo mencionaba, hasta la fecha ejercen en lo que es la República Mexicana, en países de Centroamérica y en Sudáfrica. Además, un punto importante, como lo mencionaba, es que durante la Guerra Civil no había como tal enfermeros militares, ambulancias o algún otro tipo de servicios en cuanto a médico hospitalario. Esto surge como una necesidad en cuanto a las batallas. Entonces ahí es donde entran los regímenes religiosos, que estos fueron presentándose como voluntarios para ir realizando los cuidados de enfermería. Bueno, vamos a hablar lo que son las etiologías de las enfermedades. Aquí encontramos diferentes etiologías, lo que puede causar todas las enfermedades, no precisamente del lado psicológico o en lo que nos estamos centrando ahorita. Nosotros investigamos y llegamos a la conclusión que va a haber etiologías genéticas, congénitas, metabólicas, degenerativas, alérgicas, autoinmunes, inflamatorias, infecciosas, traumáticas, ambientales, las mecanoposturales. Estas van a ser las etiologías que, por ejemplo, presenta algún dolor o por alguna caída o algún golpe que llegó a recibir esa persona, tiene dolor de cadera, y ese dolor a lo mejor del impacto, otro órgano o alguna otra parte del cuerpo lo resintió y lo va a estar causando otra vez esa patología.
las neoplásicas, las idiopáticas. Estas van a ser las que son enfermedades, son trastornos desconocidos, que no vas a saber cuál es su origen o cómo fue que se generó o se hizo esa patología. También en la de las psicomáticas, esa va a ser que en el trastorno físico van a existir factores psicológicos que van a producir el malestar. Por ejemplo, recibes el diagnóstico de alguna enfermedad o de alguna patología y va a estar lo que es el proceso psicomático, que va a ser donde tú vas a empezar a analizar la situación y va a haber factores psicológicos dentro de ti que va a causar que esa enfermedad avance o se desencadene más. Bueno, ahora hablaremos de un punto importante sobre qué es un trastorno mental. Nosotros llegamos a la conclusión de manera general en que un trastorno mental va a ser aquel que es caracterizado por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de algunas emociones o el comportamiento de un individuo. Nos referimos a lo cognitivo con aquellas competencias diferentes que utilizamos, por ejemplo, lo que es el pensar, el aprender, el recordar y el prestar atención. Estas trabajan en un conjunto y lo cuales van a ser esenciales para la realización de nuestras tareas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Según la OMS, se estima que existen alrededor de 400 tipos de trastornos mentales. Bueno, hablando dentro de los trastornos mentales, tenemos a la esquizofrenia como un tipo de trastorno mental. Esta va a ser una enfermedad mental grave que va a afectar principalmente la forma en que la persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad, lo que puede ser angustioso tanto para ellos como para sus familiares y sus amigos. Ojo, hay que mencionar que sobre la esquizofrenia también se tienen muchos tabús. Uno de ellos es que las personas que viven con esquizofrenia son muy violentos, que no se puede tener una conversación normal con estas personas que tienen este diagnóstico, y la realidad es que no. Una persona que está diagnosticada y que está con tratamiento puede llevar una vida dentro de lo que cabe normal. Digo dentro de lo que cabe porque no hay que dejar de lado que se tiene una afección y que se está en tratamiento. Se va a estar controlado, sí, se puede llevar una buena calidad de vida también, pero para ello es necesario pues llevar un tratamiento y apegarse al tratamiento. Bueno, como en toda enfermedad va a existir lo que va a ser la etiología. Ahorita vamos a hablar lo de la etiología de la esquizofrenia. Va a existir alteraciones en la estructura encefálica, por eso va a haber es, un, un proceso psicológico donde la persona se va a ver afectada neurológicamente porque va a afectar directamente al cerebro. También va a haber cambios en la neuroquímica, factores de riesgo genéticos, como ya anteriormente se había mencionado. En las etiologías de todas las enfermedades, algunas van a ser las causantes por que nuestros familiares pasados o generaciones pasadas tuvieron alguna enfermedad que puede ser hereditaria o en los genes puede ir esa enfermedad, y lo que nos va a causar en el paso del tiempo, del crecimiento de la persona, ese desencadenamiento. También va a haber predisposición genética, complicaciones intrauterinas o durante el parto, infecciones virales del sistema nervioso central, traumatismos y abandono infantil. Mucho aquí cabe mencionar que se va a ver mucho afectado en los trastornos, va a ser lo que es la parte neurológica de la persona. Sí, como mencionaba mi compañero anteriormente, en cuanto a las complicaciones intrauterinas durante o después del parto, esto porque algunos, recordemos que un parto es un proceso traumático, tanto para la madre como para el bebé en este caso, ¿no? Y entendamos por trauma un tipo de lesión. Entonces,
si el parto es algo brusco y el bebé puede nacer con algún tipo de lesión causada al momento del parto, pues esto puede tener complicaciones en cuanto a la estructura encefálica. Entendamos por encéfalo toda la masa cerebral que está dentro de nuestro cráneo, ¿ok? Infecciones virales del sistema nervioso central, igual aquellas infecciones causadas por un virus que puedan afectar la neuroquímica de nuestro cerebro. Bueno, ahora en cuanto a la esquizofrenia y su cuadro clínico, se va a caracterizar por síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos van a ser aquellos trastornos mentales que causan ideas y percepciones anormales. Las personas con el tipo de psicosis pierden el contacto con lo que es la realidad. Entre ellos va a haber lo que son delirios, que ese va a ser un estado mental, lo cual va a causar lo que es una confusión, una desorientación y no poder pensar o recordar las cosas con claridad. También va a haber alucinaciones, pensamientos catastróficos, lenguaje desorganizados, los cuales estos, por ejemplo, un ejemplo es la persona afectada puede saltar de un tema a otro sin haber terminado un pensamiento en definitivo. También va a haber un comportamiento extraño o inapropiado. Entre los síntomas psicóticos también se va a incluir lo que es la pérdida o contacto de la realidad, como bien lo había mencionado. En general, todos los síntomas de esquizofrenia se agrupan en 4 categorías principales, que son los síntomas positivos, los negativos, los de desorganización y los de deterioro cognitivo. En los positivos vamos a tener que son, por ejemplo, las alucinaciones y los delirios. En cuanto a los negativos, vamos a tener lo que es la disminución o la pérdida de las funciones normales y también el estado afectivo. En cuanto a la desorganización, estarán presentes los trastornos del pensamiento y de la conducta bizarra. Y por último, en el cognitivo se encuentran los déficits de la memoria, el procesamiento de lo que es la información y además lo que va a ser la resolución de los problemas. Ok. ¿Cómo se va a diagnosticar la esquizofrenia? El diagnóstico de la esquizofrenia va a implicar, primero, descartar algunos otros trastornos de salud mental y determinar que los síntomas no se deban a un abuso de sustancias, medicamentos o de alguna otra afección, es decir, que sean confundidos con alguna otra enfermedad y que al final se dé un diagnóstico erróneo. Entonces, para ello se va a hacer lo que se conoce como diagnóstico diferencial. Se van a hacer una clasificación de todos los signos y síntomas que está presentando nuestro paciente, nuestro familiar o nuestro conocido, y en base a eso se van a tener algunas enfermedades de referencia que pueda que esté padeciendo en base a estudios de laboratorio y otros procedimientos, y ya entonces se van a ir descartando todas aquellas enfermedades con las que el paciente no cuenta, y así es como se puede ir descartando y poder tener un diagnóstico de esquizofrenia y que sea acertado. Uno de ellos es la exploración física. La exploración física no es otra cosa más que cuando llega nuestro paciente, nosotros tenemos que ver en qué estado llega, si nuestro paciente está orientado, si sabe pues dónde está, cómo se llama, qué día es, todo esto, en qué lugar se encuentra. Todo esto se le llama orientación, si nuestro paciente está orientado. Análisis y pruebas de detección, como les decía, pruebas de laboratorio, no sé qué, vas, le sacas sangre a tu paciente, se envían al laboratorio y en base al estudio que requiera, pues ya te darán los resultados. Ese tipo de pruebas. A lo mejor un electroencefalograma para ver cómo está funcionando el cerebro a nivel químico. Evaluación psiquiátrica, esto obviamente por un especialista. Criterios de diagnóstico para la esquizofrenia, como les decía, tomando en cuenta los signos y síntomas que anteriormente se mencionaron,
hacer un recuento de si nuestro paciente ya ha contado con estos episodios, cuál ha sido la duración de ellos y qué factores de riesgo implican que pueda tener nuestro paciente para que logre desarrollar esquizofrenia. En el tratamiento que van a recibir estos pacientes con esquizofrenia, van a ser lo que son antipsicóticos, psicoterapia, atención especializada coordinada. Con este tratamiento generalmente va a tener objetivos para poder llegar a un mejor diagnóstico de esta enfermedad. Y generalmente el tratamiento de esquizofrenia tiene como objetivo lo que va a ser reducir la gravedad de síntomas psicóticos, prevenir la recurrencia en los episodios sintomáticos y deterioro funcional asociado, proporcionar apoyo y con ello permitir que las personas funcionen al nivel más alto posible. Como ya lo había mencionado anteriormente mi compañera, al recibir este tratamiento van a poder llevar un estilo de vida normal, pero no obstante van a vivir con este trastorno pues el resto de su vida y debe de estar en constante chequeo para poder llevar ese control y no vuelva a recaer en esos síntomas o no vuelva a caer si ya se avanzó un estadio, vuelva a caer un estadio antes para que esa persona pueda llevar un estilo de vida normal. Bueno, ahora bien, hablaremos de otro tema muy importante para nosotros, el cual va a ser la psicosis, la cual vamos a entender que esta ocurre cuando una persona pierde el contacto con la realidad, en lo que la persona va a poder tener falsas creencias acerca de lo que está sucediendo o de quienes a esto se le conocen como delirios, o además ver o escuchar cosas que no existen, las cuales son alucinaciones. Además, otro tipo de síntomas que incluyen este trastorno es hablar de forma incoherente o además sin sentido y comportarse de una manera inapropiada. Estas personas se comportan así en una situación dependiendo en la que se encuentre. Y además cabe mencionar también que, como lo mencionaste anteriormente, los delirios y las alucinaciones también forman parte de un cuadro clínico de la esquizofrenia. Entonces es importante saber la diferencia entre un delirio y una alucinación. Aunque a veces se utilizan estos términos de manera errónea, en la sociedad, pues ya ahorita mencionando con su concepto como tal y la diferencia que existe entre un término y otro, pues está incorrecto hacer uso de ellos sin siquiera saber la diferencia entre uno y otro, para pues así poder reconocer de qué tipo de enfermedad estamos hablando, ¿no? También cabe mencionar que en la mayoría de los trastornos o en varios trastornos pueden presentar casi igual lo mismo, a lo mejor psicosis en uno, psicosis en otro, pero va a haber algo que va a diferenciar de cada trastorno para que puedas decir, no, ese va a tener diagnóstico de esquizofrenia, va a tener diagnóstico de otro o así, porque comúnmente pues, la gente lo que lee en internet, a lo mejor aparece lo mismo en todos los trastornos y va a decir, no, es que tiene esto, esto, esto y esto. Por eso no es recomendable darse un autodiagnóstico uno mismo sin haber ido o consultado a un especialista. Hablando de alucinaciones, como también anteriormente en la psicosis se mencionaba, estas se van a tratar de cuando aquellas personas ven, oyen, llegan a oler o saborear cosas que no son reales. Por ejemplo, las personas que oyen voces pueden haber estado escuchándolas durante mucho tiempo antes de que sus familiares y amigos se dieran cuenta de que tienen un problema. Es decir, esto, ojo, no hay que confundirlo con hablar con nosotros mismos, con nuestro subconsciente. No es lo mismo, no es una alucinación, así que no se preocupen. Escuchar voces se refiere a, por ejemplo, yo estoy haciendo una actividad en mi hogar y siento que alguien me está hablando de manera muy cerca, casi proveniente de nuestra propia cabeza.
o sea, que venga desde nosotros. No es como un susurro al exterior o algo que esté un poco más alejado de nosotros, sino que literalmente lo sientamos dentro de nuestra mente. Entonces es aquí cuando estas cosas nos damos cuenta que no son reales. También tiene que ver con el sabor y el olor. Por ejemplo, que estés oliendo algo echado a perder y dices, no, es que huelo a que algo se está pudriendo y huele muy, muy feo. Ya otras personas se lo comentaron y anduvieron buscando de dónde proviene el olor y no encuentran, pero esa persona sigue insistiendo que huele a cierta cosa en específico, pero nadie más lo percibe y es la única persona que lo percibe. Entonces eso es cuando es algo no real, algo que no existe y puede ser una alucinación. O puede también que sea algo ya biológico, que algo esté pasando en nuestro organismo y estemos percibiendo nuestro propio olor, pero ese ya sería otro tema. Bueno, vamos a hablar lo que son de los delirios. Como definición se puso que cuando una persona tiene creencias fuertes que no van a ser ciertas y pueden padecer irracionales a los demás. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, a lo mejor todas las definiciones que hemos dado se parecen en algo, pero van a tener una parte diferente. Uno es que pierden la conexión con la realidad, unos escuchan voces y no, o sea, que vienen de su subconsciente. En estos van a aparecer creencias fuertes que uno va a tener, pero para los demás van a ser irracionales. También, por ejemplo, personas que experimentan delirios pueden creer que aquellos que salen en la radio o en la TV les están dando algunas señales y necesitan ellos tener una respuesta o hacer alguna acción para poder cumplir ese mensaje que les están dando. También la respuesta o van a creer que están en peligro o que otros están tratando de lastimarlos. A lo mejor uno está hablando con esa persona o escuchan algo y ellos lo van a tomar como un mensaje y ellos lo tienen que hacer, si no van a presentir que tú les quieres hacer daño y ellos quieren actuar ante eso. Bueno, en cuanto a los trastornos del pensamiento, vamos a tener que estos se van a referir a aquellas personas que tienen diferentes formas de pensar, ya sea inusuales o ilógicas. Las personas con algún trastorno del pensamiento van a tener problemas para lo que es organizar sus ideas y además el habla. Un ejemplo es, una persona deja de hablar en medio de un pensamiento que pasa de un tema a otro o inventa palabras sin sentido. Algunas de las causas van a ser a lo mejor experiencias durante su vida. Por ejemplo, el estrés o que hayan sufrido algún tipo de abuso, especialmente durante la infancia. También van a existir factores biológicos, como por ejemplo desequilibrios químicos en alguna parte del cerebro, alguna lesión cerebral traumática, o además, otro ejemplo, la exposición de una madre ante algún tipo de virus o algún otro tipo de químicos durante el embarazo, lo cual va a afectar y va a tener una probabilidad de que el individuo padezca algún tipo de este tipo de trastornos de pensamiento. Ahora, en cuanto a los trastornos del movimiento, estos van a ocurrir cuando una persona tiene movimientos corporales anormales. Las personas con este tipo de trastorno van a repetir ciertos movimientos una y otra vez. Algunas de estas causas pueden ser tanto genéticas como infecciosas o por algún tipo de lesión o trauma. ¿Con qué me refiero a esto? Este tipo de trastorno se presenta generalmente como el Parkinson. Mucha gente, o a lo mejor algunos de ustedes conocen el Parkinson. Se caracteriza precisamente por eso, por movimientos que la persona no puede controlar, que son repetitivos, como si fueran un tipo de tic, ya sea, por ejemplo, que no controlan el movimiento de su párpado y que constantemente abren y cierran su párpado, pero no lo pueden controlar.
o que mueven alguna extremidad, ya sea una pierna o un brazo, pero son movimientos muy constantes y que se caracterizan incluso a veces por que presentan algún tipo de dolor ante tal movimiento. Siguiendo hablando sobre los trastornos del desarrollo, van a ser trastornos con base neurológica que pueden afectar la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas o conjuntos de información. Como ya lo había mencionado anteriormente mi compañera, van a ser movimientos que uno no va a poder controlar y se va a perder esa adquisición de poder controlar esa parte de nuestro cuerpo para que no pueda suceder ese tipo de, podrías llamarlo tics. También va a ser lo que es la retención o la aplicación de habilidades. Aquí, al tener algún movimiento y nosotros no lo podamos controlar, a lo mejor va a ser el movimiento de una mano. El movimiento va a ser repetitivo. Vamos a poder perder la habilidad en algunas cosas para poder aplicar lo que necesita, haz cuenta, la fuerza. Al tener ese tipo de movimientos, a lo mejor la fuerza de nuestra mano se va a perder y no vamos a poder hacer habilidades que comúnmente nosotros hacemos cotidianamente. También va a consistir en alteraciones en la atención, en la memoria, percepción, en el lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. Anteriormente yo conocí a una persona que tenía ese tipo de movimientos y movía mucho su cabeza, pero no tenía un diagnóstico como tal. Parecía mucho a lo que era el Parkinson, pero no tenía como tal el diagnóstico para saber si sí lo tenía o no. Y empezó a perder como que la falta de atención, su memoria disvariaba, de por ratos se acordaba, por ratos no. La percepción de donde ella estaba no la encontraba así un 100%, no la tenía clara. Su lenguaje se veía afectado por el movimiento que hacía su cabeza, que es muy repetitivo, y la resolución de problemas, pues ella, como ya estaba grande la persona, decía que pues ya para ella ya no necesitaba un diagnóstico si todos vamos para la muerte. Comúnmente todos tienen esa creencia, pero nunca es tarde para poder tener un diagnóstico y traer un tratamiento. Entonces podemos decir que la persona que conoces tenía tanto un trastorno del movimiento, o sea, motriz, y del desarrollo, ¿no? Efectivamente. Ok, bueno, entonces podemos notar que aunque a veces es raro, pueden existir más de un trastorno en una sola persona. Bueno, en cuanto a continuación de los trastornos del desarrollo, van a comprender lo que son trastornos de déficit de atención e hiperactividad, en sus siglas que es TDAH, la cual va a ser una afección crónica que va a afectar a millones de niños y a menudo continúa en lo que es la edad adulta. También va a estar lo que son los trastornos del espectro autista, dificultades de aprendizaje, como es la dislexia y las deficiencias en otras áreas académicas. Por ejemplo, en la dislexia muchos niños a veces les cuesta aprender a leer y muchas veces las mamás o las personas que están a su cargo piensan que son niños flojos, que no quieren realizar las actividades, que a veces por más que los castiguen o los quieran motivar o así, muchas veces caemos en que para enseñarle a un niño debe ser con firmeza. Y si no lo hacen, entonces vamos a recurrir a otras instancias, como lo había mencionado, castigarlos, no dejarlos salir a jugar. Entonces los niños se van haciendo creencias y se van bloqueando. Entonces, por ejemplo, si este niño tiene problemas para aprender a leer y tú le dices, ¿sabes qué? Vamos a leer ahorita, ellos automáticamente se van a bloquear porque ya saben lo que les va a pasar. Si yo no pronuncio bien las palabras, me van a empezar a regañar, me van a castigar nuevamente. Entonces, más allá de que ellos traten de aprender, se van a bloquear más y menos van a aprender, porque estos van van a confundirse con las palabras. Por ejemplo, si dice pastelería, lo van a cambiar a lo mejor con otra palabra, no sé, a lo mejor paletería.
Entonces, ellos solitos se van bloqueando porque nosotros les vamos diciendo, no, eso no es correcto. Además, también va a estar lo que es la discapacidad intelectual o el síndrome de Rett, el cual es un trastorno genético, neurológico y de desarrollo que es poco frecuente, pero que va a afectar la forma en que el cerebro se va a desarrollar. También, como ya le había mencionado a mi compañera, se cree o tiene mucho la creencia anteriormente que decían que a golpes entraban las cosas y no está comprobado. Está muy mala ese tipo de pensamientos que anteriormente se tenían. Como yo le había dicho, a lo mejor eh, mucho nos va a causar gracia o no cuando nos aprendíamos las tablas de multiplicar con nuestras mamás, que siempre nos querían golpear cuando no nos las aprendíamos o así. Anteriormente se creía que poniendo mano dura, esta persona va a poder aprender o va a poder entender lo que se le está diciendo, pero uno nunca va a saber si esa persona va a tener lo que es la discapacidad intelectual, va a presentar dislexia o algún otro trastorno que pueda haberse afectado neurológicamente. Uno como padre debe de estar muy atento de cómo es su hijo, cómo se comporta, qué es lo que hace, sus estilos de ánimo incluso, porque así a lo mejor ves algo raro y vas con un doctor o a consulta a algún especialista y le vas a decir, no, pues que mi hijo está tal, tiene síntomas, esto, ya vas a poder llevar como que un control más o un acierto más hacia la enfermedad que uno va a saber, porque si seguimos con la creencia de decir que no se va a poder porque con golpes entra todo, estamos muy equivocados. Claro, y como bien mencionas, ¿no? Esto se tiene bien inculcado incluso desde generaciones atrás, anteriores a las nuestras, ¿no? Nuestros padres o nuestros abuelos, porque incluso a nosotros nos tocó, ¿no? Que a base de regaños o incluso golpes, aunque en mi caso no fue así, pero sí hubo regaños y yo creo que pues no es la manera adecuada de hacer entender a un niño y más si a lo mejor tiene alguna capacidad diferente, ya sea algún trastorno o como mencionábamos anteriormente, pues no va a poder captar las cosas de la misma manera en que un niño totalmente sano podría hacerlo. Entonces está en este nivel de educación que ejerzan los padres a sus hijos y el tipo de cuidado que también le den a ellos, llevarlo con un especialista y pues que se le dé el tratamiento oportuno. Este síndrome va a ser una enfermedad genética que ocasiona un desorden neurológico, en el cual se van a detectar dificultades severas para el aprendizaje. Esta dificultad va a estar asociada a características también de apariencia facial y de comportamiento que van a ser determinadas. Va a causar un retraso en el desarrollo, problemas del habla y el equilibrio, una discapacidad intelectual y a veces convulsiones. Aquí tenemos una imagen de más o menos cómo se ven aquellos niños o niñas que padecen el síndrome de Angelman. Tienen características físicas muy determinadas, muy prominentes, que pues los van a hacer diferenciarse entre sí. Por lo regular, nacen con una cabeza más pequeña de lo habitual. El puente de la nariz va a estar un poco más bajo. Las aberturas oculares van a ser muy pequeñas. La nariz tiende a ser un poco más corta de lo que normalmente es. Un perfil facial plano, es decir, la cara se ve muy plana, no se ven las prominencias. El surco nasolabial es liso y es más largo, es decir, la distancia que hay entre la nariz a los labios, estos niños la tienen más larga, entonces esto se ve más alargado. El labio superior es mucho más delgado que el labio inferior y pues esas son algunas características físicas que tienen en común. Como ya igual les había mencionado, las etiologías del síndrome de Angelman
van a ser que es causado por una pérdida de la región del cromosoma 15, que se conoce en el nombre del gen productor de la proteína ubiquitina ligasa. Va a ser el gen que es el VE3A. Eh, Va a haber un descontrol en este gen y va a haber una mutazón que va a provocar el descontrol de todo y va a generarse que empiece a lo que es el síndrome de Algerman. También una persona sana recibe dos copias del cromosoma 15, uno de aportación materna y el otro vía paterna. En este caso, en nuestro síndrome, se va a ver afectado lo que es la copia cromosómica de la madre, que si no está copiado correctamente, se va a generar lo que es este gen. Si la contribución materna se pierde o muta, el resultado es el síndrome de Angelman, como ya lo había mencionado. Bueno, ahora en cuanto a su cuadro clínico, tenemos en primera instancia que va a haber retrasos en el desarrollo, incluso no gatear ni balbucear dentro de los 6 a los 12 meses. Cabe destacar que cada bebé es diferente en cuanto a su desarrollo. Algunos van a comenzar a realizar ciertas actividades a más temprana edad y unos van a tardar un poco más. Entonces, es muy importante que como padres o como familiares estén pendientes en cómo va a ser ese desarrollo del bebé para ver si existe o no algún tipo de anomalía. También habrá una discapacidad intelectual, que algunos signos es que se sienten, caten o caminen, como bien lo mencionaba, más tarde que otros niños, también que aprendan a hablar más tarde o a tener problemas con lo que es el habla, tener dificultad para recordar algunas cosas, tener problemas para aprender o entender reglas sociales, lo que nuestros padres o nosotros como padres les vamos inculcando a los hijos. También tener dificultad para ver las consecuencias de las acciones que realizan. Eh, Además, va a ser la ausencia del habla o habla mínima, como bien lo había mencionado, dificultad para caminar, moverse o equilibrarse de manera correcta, tener una sonrisa y una risa muy frecuente, además tener personalidad muy alegre y con mucho entusiasmo, tener problemas para chupar o para alimentarse, tener problemas para dormir o bien para permanecer pues dormido. Ahora, hablando del diagnóstico de este síndrome, este diagnóstico va a ser definitivo y casi siempre se va a hacer a través de un análisis de sangre. Se va a realizar una prueba de ADN, esta para determinar o localizar el gen que condiciona este síndrome. El patrón de ADN de los padres, pues esta prueba va a ser conocida como prueba de metilación del ADN. Otra prueba que se llama cromosomas faltantes es un microarreglo cromosómico que puede mostrar si faltan algunas porciones de los cromosomas o pruebas de mutación genética. Rara vez el síndrome de Angelman puede ocurrir cuando la copia materna del gen está activa, pero ha mutado. Entonces, lo que se tiene que hacer con estas pruebas es localizar el gen VE3A, que es el gen que va a condicionar al síndrome de Angelman. Los medicamentos que se van a ocupar para este síndrome van a ser medicamentos anticonvulsivos. Estos van a ayudar a reducir o a controlar las convulsiones. También se va a ocupar lo que es el área de la fisioterapia. Eso nos va a ayudar en los problemas para caminar o moverse, como ya se había mencionado, van a perder la capacidad de algún tipo de movimiento. La terapia de comunicación y del habla. Este puede comprender lo que es el lenguaje, señas y comunicación mediante imágenes. La terapia conductual también nos va a ayudar a superar la hiperactividad y los periodos de atenciones cortos que va a presentar esta persona y también va a haber una colaboración con el desarrollo. También los medicamentos y enseñanzas para poder dormir y controlar el sueño o problemas de sueño que llega a presentar el paciente. Los cambios de la alimentación y medicamentos para ayudar con los problemas gastrointestinales, como la dificultad para alimentarse y el estreñimiento. En este caso,
Eh, Estos pacientes van a presentar mucho lo que es una irritación gastrointestinal, por lo que debe de ser corregido o llevar un control de lo que es su alimentación para que no cualquier cosa que lleguen a comer les llegue a irritar y llegue a producirles algún malestar. Bueno, ahora bien hablaremos sobre el trastorno del espectro autista, que en sus siglas es TEA. Esta la vamos a tener que va a ser una afección relacionada con el desarrollo del cerebro y que esta va a afectar la manera en la que una persona percibe y la cual va a socializar con otras personas. Eh, Además, lo que causa problemas en lo que va a ser en la interacción social y además en la comunicación. Este trastorno también comprende algunos patrones de conducta que van a ser restringidos y repetitivos. Recordemos que durante los años más recientes, el trastorno del espectro autista se ha relacionado mucho y generalmente estos casos que han ocurrido recientemente son mal diagnosticados. Eh, por ello es importante reconocerlo e identificar toda la sintomatología, el origen, diagnóstico y tratamiento para que las personas que reciben este diagnóstico realmente sea un diagnóstico acertado y no equivocado como actualmente se ha diagnosticado. Ahora vamos a hablar de la etiología o de las causas que originan a este trastorno. En la mayoría de casos, el trastorno del espectro autista se desconoce una causa específica. Sin embargo, hay algunos casos asociados con síndrome de rubiola congénita, enfermedades por inclusiones citomegálicas. Esto quiere decir que el encéfalo tiende a crecer de una manera exagerada, a un complejo de esclerosis, síndrome del cromosoma E que es frágil. Va a ser probable también que en gran parte de la etiología de los trastornos del espectro autista tengan base en diferencias en cuanto a la estructura y la función del encéfalo, como les mencionaba anteriormente. Algunos de ellos tienen la creencia que es porque se desarrollan de manera inadecuada o también porque se ha identificado algunas diferencias en el cerebelo, en la amígdala o en el hipocampo y en la corteza frontal o los núcleos del tronco encefálico. Entonces, aunque no se conoce una causa de origen en específico, se tienen algunas hipótesis de lo que puede ser su origen. Bueno, mediante el cuadro clínico que va a llegar este trastorno, va a ser la comunicación o interacción social que va a tener esa persona. No va a responder a su nombre o en ocasiones parece no escucharte. Mucha gente, este tipo de cuadro clínico lo va a poder confundir con alguna otra persona o algún otro síntoma de alguna otra enfermedad, pero principalmente estos son, como te puedes dar cuenta de cómo si un familiar tuyo o tu hijo o así puede presentar este tipo de trastorno. También se va a resistir a los abrazos, las caricias, además parece que prefiere jugar solo y abstiene o está en su propio mundo. En este caso, a lo mejor vamos a decir o va a decir que la persona o está enojada o va a decir, es que ahorita no está de buenas y por eso no quiere abrazos, pero a lo mejor una o dos veces está bien, pero ya si llega a presentar varios días o varias veces este tipo de comportamientos, es ya empezar a checar y empezar a buscar a un especialista para ver si puede presentar algún tipo de ese trastorno. También no va a soler hacer contacto visual y carece de expresión facial. No habla o tiene un desarrollo tardío del habla, o bien puede perder la capacidad que tenía para generar palabras u oraciones. También puede no puede mantener ni iniciar una conversación, o tal vez inicia solamente para pedir algo o nombrar elementos. Habla con tono rítmico anormal y es posible que utilice una voz cantarina o que hable como si fuera un robot. Repite palabras o frases textuales, pero no comprende cómo usarlas o cómo poder hilar la idea de lo que esta persona quiere decir.
no parece entender preguntas o indicaciones. A lo mejor se va a pensar uno, o como ya anteriormente se había mencionado, si llega a presentar este tipo de cosas, a lo mejor anteriormente creían que o el niño estaba enojado, no quería hacer caso, o simplemente que estaba loco, y es por eso que anteriormente, como al principio se mencionó, muchas de las familias preferían abandonarlos o dejarlos a la deriva para no encargarse o decir que estaban, porque creían que estaban poseídos. O sea, anteriormente tenían ese pensamiento, ahorita ya, gracias a la información y a todas las investigaciones que ha tenido esto, nos hemos dado cuenta que no es así, que este tipo de personas necesita en verdad ayuda y una atención temprana. Exacto, o a veces incluso también familias que tienen niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista los ocultan, es decir, no los muestran ante su familia, en algún evento social, no sé, sea una fiesta o algo similar, pues prefieren no asistir o de plano no llevar a ese niño a esos eventos sociales con tal de que la gente no se dé cuenta que tienen un niño con este diagnóstico. Entonces es muy feo, tanto para las personas en general y más aún para el niño en sí, que lo estén ocultando de otras personas como si eso fuera algo malo. En realidad yo creo que nadie elige tener una enfermedad y más cuando pues son de este tipo, que no se conoce la causa en sí por cual comienzan a tener este tipo de enfermedades y pues también para nosotros como trabajadores o personal del área de la salud que pues conocemos un poco sobre pues estas enfermedades, lo que conlleva en sí y ver que ocultan a los niños pues no es fácil también para nosotros porque pues nosotros al tener una comprensión diferente sobre estos temas, pues sabemos que no es la manera adecuada de tratar a estos niños y que en lugar de llevarlos y que tomen su tratamiento como debería ser, pues los ocultan. Y esto tiene mucho que ver con los tabúes, lo que mencionábamos al inicio de estos temas. Y pues yo creo que es algo que debemos empezar a mejorar, todos como sociedad. Sí, como lo mencionabas, también hay que empezar a como que enfatizar lo que es la empatía ante este tipo de enfermedades, porque como ya lo habías mencionado, a lo mejor una persona está enferma y la familia por ocultarlo y no ser señalados, prefiere no decirlo, aunque tenga el diagnóstico, y prefiere no sacarlo a la persona o así para que no lo señalen, no le digan que es raro, que está loco o así, pero hay que empatizar un poco con este tipo de gente, porque gracias a Dios la mayoría de la gente está sana y a lo mejor tiene alguna dolencia o así, pero no un tipo de enfermedad como esta que puedes llevar a lo largo de toda tu vida y puede causarte malestares. Sí, como ustedes lo mencionan, ¿no? O sea, más que nada los papás tienen miedo al qué dirán cuando lleguen a lo mejor a alguna situación social, una fiesta, algo así, y vean al niño, ¿no? Entonces, mejor dicen, ¿qué tal si lo juzgan? ¿Qué tal si lo malven? Mejor no vamos. Muchas personas dicen, no, pero es que yo sería incapaz de malver a una persona así, yo lo trataría bien, pero realmente no lo saben porque a lo mejor nunca han convivido con alguien así. Puede que ellos piensen eso, pero en el momento en que se presente la situación, puede que sea todo lo contrario. A lo mejor porque por falta de saber cómo hacerle o cómo convivir con esas personas. A lo mejor no son malas, pero simplemente no saben cómo relacionarse. Entonces ahí es cuando empieza un conflicto y muchas veces los padres pues lo malinterpretan como que lo están mal viendo o simplemente que no lo quieren ahí. Entonces también yo creo que hace falta un poco más de educación en cuanto a este tipo de pacientes. Generalmente es por falta de conocimiento De sobre el tema. conocimiento. Bueno, ahora bien, en cuanto a lo que es la clasificación, se diferencian 5 grados de tipos de autismo, por lo que las personas que lo padecen pueden situarse en cualquier punto de este tipo de aspectos. El primero va a ser el autismo, el segundo va a ser el síndrome de Rett, como ya lo había mencionado anteriormente, luego va a estar el síndrome de Asperger, luego va a ser el trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller, perdón,
el cual va a ser un trastorno del desarrollo, el cual va a estar generalizado, poco frecuente, pero va a implicar lo que es una alteración de lo que es la capacidad del desarrollo tanto del lenguaje como de habilidades sociales, capacidades motoras, capacidades cognitivas y además conductuales. Y por último va a estar el trastorno generalizado del desarrollo no específico. ¿Cómo se va a diagnosticar este trastorno o este síndrome? Parte del diagnóstico va a incluir la adición de en qué diferente tipo de grado de severidad se encuentra. Tanto para los síntomas de comunicación social como los comportamientos a los cuales está restringida la persona. Por ejemplo, en el grado 3 es cuando la persona que está diagnosticada necesita ayuda muy notable, en el grado 2 cuando necesita ayuda notable y en el grado 1 cuando necesita ayuda. Entonces entendamos que el grado 1 es un grado no tan grave y el grado 3 va de un grado más grave. Además, se debe detectar déficits severos en tres áreas principales. El primero, que es la alteración cualitativa de la interacción social. El segundo, alteración cualitativa de la comunicación. Y tres, los comportamientos en cuanto a intereses y actividades que se encuentran restringidos, que son repetitivos y son estereotipados. También lo que va a llevar al tratamiento de este trastorno va a ser lo que es la terapia de comportamiento y comunicación. Como ya anteriormente se había mencionado, este tipo de personas va a perder como que ese interés el interés de la interacción entre él y otra persona o más personas. También va a ser lo que es la terapias educativas, ya que va a presentar un descontrol neurológico y va a perder la capacidad de aprender muchas cosas. Terapias familiares, aquí como ya lo habías mencionado, va a ser muy, muy importante que tanto se le dé tratamiento a la persona como una terapia a la familia, porque a lo mejor es algo nuevo en su familia y no van a saber cómo actuar sobre este tipo de trastornos. Necesita llevar una capacidad, podríamos llamarle capacitación o darles la información necesaria para poder actuar en caso de que esa persona llegue a presentarse mal. También van a hacer lo que son los medicamentos antipsicóticos para tratar los problemas graves de comportamiento y antidepresivos para tratar la ansiedad. La terapia de integración sensorial y lo que es la fisioterapia, como anteriormente ya se había dicho, por el tipo de la pérdida de habilidad de movimientos que va a presentar estos tipos de pacientes. Bueno, ahora hablaremos sobre el complejo de Edipo, el cual vamos a tener que va a ser un conjunto complejo de emociones y de comportamientos negativos, además de hostiles. La palabra hostilidad significa estar listo para pelear en cualquier momento o pelear todo el tiempo. Las personas hostiles suelen ser tercas, impacientes, impulsivas o tener una actitud pues negativa y a veces obsesiva, desde donde el hijo va a desarrollar un amor o cierta ternura hacia lo que es la mamá, la cual la va a considerar como parte de su propiedad. Se vuelve el objeto de amor del niño y considera al padre un rival por el amor de su madre. Entonces, por ejemplo, cuando están, no sé, realizando algún tipo de actividad o simplemente están viendo la televisión, si están sentados los tres y de momento los papás se abrazan, el hijo o la hija se va a enojar luego al ver que la persona, el papá le va a demostrar afecto o le va a dar un beso o un abrazo a la madre. Entonces, por lo regular, corren y les pegan o se ponen en medio con tal de quitarlos y no se quitan ahí hasta que logran que se separen y se abrazan de la mamá y ya no se retiran de ahí. Muchas veces los papás les causa gracia, les causa risa y a veces hasta lo hacen con más frecuencia o de manera de a propósito para ver las reacciones de los niños. Bueno, retomando lo del complejo de Edipo, hablemos un poco de su origen. ¿Por qué se le llama así a este complejo? El tema viene en sí desde la antigua Grecia.
existió un personaje célebre, para aquellos que no lo sepan, que tenía este nombre, se llamaba Edipo. Su padre falleció de alguna manera, él nunca estuvo en contacto con sus padres, no sabía quiénes eran sus padres. En algún momento de su vida conoce a una mujer un poco mayor que él, se enamora de esta mujer y empiezan a tener una relación. La mujer era una mujer viuda, después de esta relación me parece que se casan y forman una familia. Sin embargo, en el transcurso de cuando se casan y tienen una familia, él se entera que ella es su madre y luego termina quitándose la vida precisamente por lo mismo. Entonces, pese a esto, lleva el nombre de complejo de Edipo, aunque la relación no llegamos hasta ese punto o a ese extremo, pero hace cierto hincapié en cuanto a la relación que los niños a veces llegan a confundir y se vuelve un poco obsesiva en respecto a la madre. Y ahora pues pasamos al complejo de Electra. Este complejo son los sentimientos de amor exagerados de una niña hacia su figura paterna y la competencia hacia la madre. Es decir, si en el complejo de Edipo teníamos que era del niño varón hacia su madre, en este lado es contrario. Tenemos que la niña pues tiene ese mismo sentimiento y ese mismo apego obsesivo hacia su padre. Este complejo se suele desarrollar de entre los 3 y 5 años de vida de la niña, finalizando a partir del sexto año de vida. Según algunos psicoanálisis, es también a los 6 años cuando la niña deja de sexualizar la figura de sus progenitores, dando lugar a una relación satisfactoria entre padres e hijos. Es decir, cuando nosotros como padres detectamos estos comportamientos un poco extraños, obsesivos, compulsivos de nuestros hijos hacia nosotros, nosotros tenemos que aprender a poner límites, límites sanos. Es decir, si vemos que la niña se enoja porque a lo mejor papá abraza a mamá o el niño también se enoja, viceversa, tenemos que empezar a explicarle que son situaciones normales en las que mamá y papá se tienen afecto, se tienen pues cierto apego y que son muestras de afecto normales, que no tiene por qué molestarse, explicarle que el cariño de mamá y papá es diferente al que se le tiene a ellos y que en ningún momento va a sobrepasar esa línea. Y yo creo que esa sería la manera adecuada de explicarles a los niños qué tipo de relación deben tener con sus padres, sin faltarles el respeto, obviamente, ni a los padres ni a los hijos. Bueno, como pudieron notar, este fue todo el tema que nosotros quisimos abarcar en esta plática. Vamos a proceder a lo que va a ser las preguntas. Si alguien tiene dudas, van a poder realizar sus preguntas y nosotros con mucho gusto vamos a poder contestárselas y sacarles la mayor duda que ustedes tengan. Bueno, vamos a comenzar con lo que son la serie de preguntas. Que tengan alguna duda, las pueden mandar en el chat y ya con mucho gusto vamos a ir respondiendo todas las dudas que hayan tenido. Si serían tan amables de ponerlas en el chat de esta llamada, por favor. ¿Les parece si comenzamos a responder la pregunta a Karina, que qué es el Parkinson? Bueno, recordemos que en un inicio de la exposición al tema mencionábamos en los trastornos del movimiento una enfermedad o un trastorno que es el Parkinson. Y el Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que va a afectar al movimiento.
Recordemos que esto generalmente se presenta en pacientes mayores de edad, en adultos mayores. Va a ser caracterizado por movimientos repetitivos, los que no pueden controlar sus músculos ni nada de eso, puede ser movimientos incluso de los miembros superiores o inferiores y pues puede resultar de alguna manera hasta doloroso. Recordemos que esto no tiene cura y, como les dije, afecta principalmente al sistema nervioso. Bueno, dando respuesta a la siguiente pregunta, vamos a dar respuesta a la que realiza Fátima, que es qué es la metilación del ADN. Y pues mediante esta investigación se descubrió que va a ser una modificación química que va a estar en el ADN y otras moléculas que pueden conservarse a medida de las células se van dividiendo y por lo general van a producir en el ADN lo que va a ser una metilación y esto va a poder alterar o va a alterar lo que es la genética de esta persona, que esto se da en el síndrome de Algerman y comúnmente es a donde se va a empezar a afectar lo que es el gen en los ADNs del lado de la madre. Se va a ver afectado y esto va a ser lo que es en sí lo que es la metilación de la metilación del ADN, perdón. Pasamos a responder la pregunta de Juan Hernández. ¿Cómo puede identificar cuando una persona está cursando algún episodio de psicosis? Recordemos que mencionamos anteriormente los signos y síntomas sobre la psicosis y vamos a poder reconocer cuando una persona está teniendo un brote psicótico, cuando va a presentar agitación, inquietud, agresividad, tristeza de manera repentina, al igual que el llanto. Va a ir de la mano mucho con episodios o síntomas de delirio y alucinaciones. Y así es como podemos identificar un brote psicótico. Bueno, en cuanto a la pregunta de Valeria, que menciona cómo podemos regular lo que son las emociones, principalmente vamos a tratar de proporcionar el autoconocimiento. ¿A qué me refiero con esto? A proporcionar el conocimiento va a ser identificar cuáles van a ser esos elementos que las componen y observar de qué manera podemos responder ante ellas. Es decir, saber lo que nos sucede nos permite tener un mayor control sobre alguna situación por la cual estemos cursando. Mediante la siguiente pregunta que nos dice Nati, ¿el síndrome de Angelman tiene cura? La mayoría de estos trastornos, estos síndromes no van a tener cura, simplemente van a tener un tratamiento para un control de sí misma, pero esto debe llevar un proceso y deben ser constantes en sus consultas para poder vivir una vida normal y tener un control dentro de este síndrome que va a tener la persona. Respondiendo a la pregunta de Adrián, en la esquizofrenia todas las personas suelen ponerse agresivas. Como lo mencionábamos al inicio del tema, la esquizofrenia va a ser una enfermedad muy variable, va a depender de cada individuo y de cómo se ha tratado este individuo. Recordemos que cuando la esquizofrenia es diagnosticada a tiempo y le brindan un tratamiento precoz, pues estos episodios de agresividad van a estar controlados. Esto va a depender mucho del tipo de tratamiento que esté llevando. Entonces, no todas las personas tienen que ponerse agresivas. Obviamente esto en un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. En una persona que esté bien tratada, con una enfermedad obviamente controlada, pues no va a presentar episodios de agresividad. En cuanto a la pregunta de Valeria, pregunta a qué se refiere lo que es la fenilcetonuria. Esto va a ser un trastorno hereditario, el cual va a causar lo que es la acumulación de fenilalanina, que este es un tipo de aminoácido en nuestra sangre.
A veces va a producir un retraso mental, problemas del comportamiento y además del movimiento. Puede ser acompañado de convulsiones o en algún tipo de retraso en lo que va a ser el desarrollo. Respondiendo a la pregunta de Karina, ¿cuál es el pronóstico de una persona con síndrome de Angelman? Recordemos que la enfermedad de síndrome de Angelman va a ser una enfermedad, al igual que la mayoría de las que mencionamos, progresivas y con carga genética. Entonces, a pesar de que esta enfermedad no tiene cura, si se lleva un tratamiento adecuado, las personas con síndrome de Angelman pueden tener un pronóstico favorable, es decir, pueden llegar incluso a su etapa adulta sin problemas después de pasar los 3 primeros años de vida. Porque en los primeros 3 años de vida es cuando generalmente los niños son quienes empiezan a tener convulsiones y esto puede pues desencadenar en algunas otras patologías que estén cursando junto con el síndrome de Angelman. Entonces es muy importante llevar un tratamiento adecuado para que logren tener una buena calidad de vida. Respondiendo a la pregunta de cómo se puede tratar la dislexia, eh, este se va a tratar con unos enfoques y técnicas educativas que van a ser específicos hacia esta persona para poder tratar este tipo de enfermedad. También se va a recomendar comenzar con la intervención lo antes posible para que pueda tener un mejor desarrollo mediante cada consulta y vaya evolucionando con el paso del tiempo. También respondiendo la siguiente pregunta que pregunta Fátima, ¿qué tanto afectan las emociones en estos trastornos? Principalmente si hablamos de los trastornos en pequeños, a lo mejor en un niño no va a resentir tanto las emociones porque el niño no va a saber cuál es su diagnóstico o no va a saber acerca del tema. Va a poder afectar más a lo que son a los padres, como ya se había mencionado, por la pena o por el miedo que va a expresar la sociedad ante esta persona o hacia su familiar enfermo, ya que van a decir el qué dirá o qué van a decir y lo van a criticar. Va a influir mucho en el apoyo que le van a brindar a estas personas, ya que como van a ser su fuente de apoyo, deben de estar conscientes de todo lo que van a poder llegar a sufrir y en caso de que se vean afectadas estas emociones, pueden acudir igual a consulta para ir tratando todo este proceso que van a ir pasando. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pueden activar su audio si así lo desean para hacer alguna otra pregunta relacionada. Sí, bueno, en cuanto a la pregunta de a partir de qué edad se va a desarrollar el complejo de Edipo, esta va a ser aproximadamente entre los 3 y los 6 años de edad y se acaba con la entrada del periodo de latencia. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Respondiendo la pregunta que acaban de hacer, el de por qué las personas con trastornos mentales eran abandonados por su familia. Como ya se había mencionado, antes se tenía la creencia que si una persona estaba enferma o tenía alguno de estos tipos de trastornos, la persona estaba poseída o era por castigo divino. Y las personas, como el pensamiento que han tenido, que qué va a decir la gente, mejor decidían abandonarlos, no darles la ayuda y
por la falta de información que estos tenían en esos tiempos, por eso fue que mucha gente fue abandonada cuando cursaban estos tipos de enfermedades. Asimismo, cabe destacar que en muchos de los casos eran familias con bajos recursos, entonces por lo cual tenían muy poca ayuda en cuanto a la medicina y todo, sus tratamientos eran muy escasos. Entonces por eso recurrían a lo más fácil, que pues era abandonarlos por no poder cubrir este tipo de necesidades. ¿Alguien tiene otra pregunta que quisieran hacer para que se les responda? Sí, Valeria tiene otra pregunta. Sí, bueno, respondiendo a su pregunta de en qué edad surgen los trastornos del movimiento, este se va a dar antes de los 18 años de edad. Usualmente se da entre los 2 y los 15 años, con un promedio de aproximadamente 7 años para los tics motores, 11 años para las vocalizaciones y 15 años para la coprolalia, la cual la coprolalia va a ser un tic complejo, difícil de controlar o suprimir. En este tipo de casos, las personas con frecuencia se van a sentir avergonzadas. El hecho de presentar algún tipo de tic no significa que tenga específicamente un síndrome de Tourette o algo así. O sea, sería cosa de revisar con un profesional a qué se debe este tipo de reacciones o de movimientos involuntarios. Sí, por nada. ¿Alguien tiene más una duda? Respondiendo a la siguiente pregunta de cómo se puede dar cuenta que un hijo puede tener algún trastorno, pues como ya lo había mencionado, en estos tipos de trastornos va a haber una alteración en las conductas de las personas o de los niños y principalmente muchas se van a ver reflejadas en lo neurológico. Estas personas van a realizar acciones que comúnmente no hace una persona que está sana. Por ejemplo, van a perder la pérdida o el desinterés de tener la comunicación con alguna persona, van a perder el poder hablar, van a tener alguna discapacidad para poder retener lo que es la información y mediante estos factores uno puede darse cuenta y puede actuar y decir no voy a llevar a mi hijo a que lo chequen para poder descartar alguna otra enfermedad que puedan llegar a tener. ¿Alguna otra pregunta que quisieran realizar? Bueno, bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Sí, preguntan cómo se puede tratar la dislexia. Bueno, esa ya se había respondido, pero con mucho gusto la volvemos a responder. Eh,
Se va a tratar o se va a tener un enfoque en técnicas educativas específicas para estas personas y también va a ser recomendable o se les va a recomendar a los familiares que tengan una posible atención más rápido para que pueda este trastorno o esta enfermedad no pueda avanzar a escalas mayores. Además de ello, tener paciencia en algún tipo de caso que se pueda presentar, porque como lo decía a lo largo del tema, existen muchas veces en las que a lo mejor algún niño tiene este tipo de problemas y lo primero que hacemos como padres o como familiares que los cuidamos es regañarlos o ponerles castigos por no saber o porque se les dificulta aprender algo. Entonces, por ello es importante ver esas medidas de precaución que ellos nos están mandando, porque si estamos tomando diferentes medidas y algo no está funcionando es porque algo no está bien. Entonces, tendría que tomar algún otro tipo de medidas, como acudir con algún profesional para saber qué es lo que está pasando y cómo se puede tratar. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, si nadie más tiene alguna otra pregunta, pues de antemano les agradecemos el tiempo prestado. Esperamos que todas sus preguntas hayan sido resueltas y que hayan quedado entendidas, que no hayan quedado con más dudas, que toda la información brindada pues haya sido muy clara. Y bueno, pues de nuestra parte eso sería todo. Muchas gracias por conectarse. Gracias.